la bolilla que habíamos empezado a hacer, que es la 13. Nos había quedado pendientes un punto de la bolilla del punto 1, que es la acción meramente declarativa. Em, la acción meramente declarativa aparece el texto es igual en el Código de Provincia y en el Código de Nación, en el artículo 322. ¿Sí? Eh, Fíjense que el artículo ya les da una definición y cuáles son los requisitos, ¿sí? Y cuál es la finalidad, cuál es el objeto, ¿sí? Em, lo que determina la admisibilidad formal y eventualmente la procedencia al final, cuando se dicte sentencia, de una acción meramente declarativa, es cuando hay algún tipo de estado de incertidumbre, ¿sí? Acerca de cuál es la existencia, alcance o modalidades de una determinada relación jurídica. Por ejemplo, si yo lo que quiero saber es si un derecho está ya prescripto o no, ¿sí? Em, la finalidad es hacer cesar esa falta de certeza, ¿sí? O esa falta de certidumbre. No falta de certeza, falta de certeza en realidad es más propio de los conceptos más propios de los procesos de conocimiento. Entonces, la finalidad de la acción meramente declarativa es precisamente, o es la que se promueve, si ustedes quieren, con la finalidad de hacer cesar la incertidumbre acerca de, o respecto de la existencia, alcance, modalidades de una relación jurídica, pero no en abstracto, ¿sí? Sino si esa falta de certidumbre pueda producir un perjuicio o una lesión actual. No, es decir, que la acción meramente declarativa no puede promoverse con fines meramente especulativos, ni tampoco a modo de consulta. Le pregunto a un juez si esto está bien o está mal. Bueno, esa consulta en abstracto no puede promover, no va por la vía de la acción meramente declarativa, ni por otra tampoco, ¿sí? Es decir, es necesario que exista un vínculo, un nexo entre esa consulta y una relación jurídica en concreto. Esto vamos cuando veamos el alcance que tiene la acción meramente declarativa en el ámbito nacional con la inconstitucionalidad, voy a ampliar un poquito más esto. Pero tiene que ser la falta de certidumbre referida a una relación jurídica en concreto y que pueda llegar a producir un perjuicio o una lesión, ¿sí? Repito, no es una mera consulta y con una finalidad pura y exclusivamente coespeculativa. Ahí ya no sería admisible. Y además, la elección o actual, la elección por perjuicio, tiene que ser actual, no meramente hipotética o futuro, ¿sí? Porque ahí también sería meramente especulativo. Yo pido que el juez me diga qué alcance tiene una determinada relación jurídica, porque en el futuro podría pasarme X cosa. No, tiene que ser, yo necesito que me diga si un derecho está prescripto sí o no, ¿sí? Actualmente, ¿sí? Para saber si estoy liberado o no del cumplimiento de una determinada obligación. Eh, obviamente que cuando se promueve si bien el Código de Nación no lo dice, el Código de Provincia sí agrega que puede tramitar por las vías de proceso sumario sumarísimo, pero lo que sí es que es necesario ofrecer exponer todos los hechos y ofrecer toda la prueba con la misma promoción de la acción meramente declarativa. Y el juez en un primer despacho va a determinar la admisibilidad o no formal, es decir, una suerte de rechazo in limine si la declarara inadmisible. ¿Está? Despacho que obviamente, si bien no lo dice la ley, es
exagerada, porque obviamente genera un perjuicio. La ley, tanto provincial o nacional, el Código de Provincia de Nación, no dicen mucho más que esto, y es por eso que todo lo demás que se pueda saber sobre la acción meramente declarativa es, digamos, creación, no creación, pero sí interpretación jurisprudencial. En líneas generales la acción meramente declarativa se ha declarado, las veces que se declara inadmisible a initio o improcedente al final, que al juez por ahí se le pasó a initio o le dio la posibilidad de ver que podía probar las partes, es cuando la consulta es meramente abstracta, general o especulativa y no está vinculada a un caso en concreto en particular. ¿Sí? Es decir, si yo pido la cesación de un estado de incertidumbre, repito, tiene que estar vinculado a una relación jurídica en concreto. Y por eso que voy a tener que plantear una plataforma fáctica que va a ser, entre comillas, la causa de la pretensión en este caso. No puede ser, la acción meramente declarativa no puede tener una finalidad pura y exclusivamente consultiva. No existe eso en nuestro derecho. En el ámbito nacional y federal, se ha planteado una cuestión en torno a la acción meramente declarativa, y es si puede, en el marco de una acción meramente declarativa, deducirse una acción de declaración de inconstitucionalidad. ¿Te tildó? Hola, Yelén. Parece que sí, que se tildó. O por lo menos a mí también. Sí, se le tildó al profesor.
Retomamos. Les pido disculpas, la verdad, se cerró el Zoom. No sé por qué. Les estaba diciendo que la cuestión es que en la provincia de Buenos Aires tenemos regulada una acción autónoma de inconstitucionalidad en el 683 y siguientes, y en el 161, inciso primero de la Constitución Provincial. En Nación esto no existe, ¿eh? No hay regulada en el Código Procesal, y menos en la Constitución Nacional, un proceso para pedir en forma autónoma la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, se ha utilizado a veces, y esto lo decíamos ayer, la vía del amparo. Lo que pasa que en la vía del amparo yo estoy pidiendo en realidad la protección de un derecho constitucional en particular, un derecho de garantía constitucional en particular, y de paso, a su vez, pidiendo la inconstitucionalidad de una norma, pero en realidad la pretensión principal no es la inconstitucionalidad de una norma, sino pedir la protección de un derecho en particular. Es decir, cuando venían una andanada de amparos pidiendo la inconstitucionalidad de las normas que disponían la restricción de depósitos bancarios, yo en realidad lo que estoy, lo que en realidad los amparistas lo que estaban pidiendo es la protección de un derecho constitucional que era el derecho de propiedad, ¿sí? Y por añadidura, la inconstitucionalidad de todas las normas que disponían que la plata ahora se la quedaba al banco. Estamos, no era una acción autónoma de inconstitucionalidad. Una acción autónoma sería cuando el objeto pura y exclusivamente reside en pedir la inconstitucionalidad de una norma. ¿Estamos? Eso no está regulado en Nación. Entonces, muchas veces se ha utilizado como vía procesal la acción meramente declarativa de certeza, ¿sí? Para pedir la inconstitucionalidad de una norma a nivel nacional o federal. Esto tuvo una evolución jurisprudencial. En un primer momento, la Corte de Nación rechazaba las acciones de inconstitucionalidad canalizadas a través de la acción meramente declarativa. Les explico por qué. Porque lo que entendía la Corte es que lo que tiene que haber para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma es, y para que pueda pronunciarse un juez, es un caso. ¿Qué es el caso? Que tiene que haber un conflicto en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley 27, en el artículo 2, dispone que los jueces nacionales o federales no pueden, no dice nacionales o federales porque todavía no estaba la distinción en ese momento, habla de federales solamente, no pueden actuar de oficio. Y únicamente pueden actuar cuando exista un conflicto. Es por eso que una de las características de la competencia federal es precisamente que es esencialmente contenciosa. No hay, excepto alguna excepción, como la Carta de Ciudadanía, no hay procesos voluntarios en la justicia federal. Entonces, lo que disponía la Corte era, no corresponde que declaremos así, en forma autónoma o abstracta, la inconstitucionalidad de una norma. Únicamente puede hacerse esto en un proceso donde exista un litigio, donde exista un conflicto, que es lo que se denomina el llamado caso, entre comillas, ¿sí? Tienen que estar discutiendo por algo en concreto para que a nosotros nos habilite la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad de una norma. Si no están discutiendo por nada en concreto, así en abstracto, no lo podemos hacer. Esto es lo que dijo la Corte durante muchísimo tiempo, hasta 1985, donde en un caso que es provincia de Santiago del Estero contra YPF y Estado Nacional, donde se discutía la aplicación de un tributo que pretende... a ver.
Bueno, vamos a arrancar de nuevo, vamos a continuar. En este caso... Profe, se escucha conmigo. ¿Ahora sí? Sí, como si estuviera conectado de dos. Ahí está. Sí. Ah, sí, bien. Voy a hacerlo con el celular porque la computadora me está... Hoy no tiene ganas de trabajar. Les decía que a partir de provincia de Santiago del Estero con Estado Nacional, en el año 1985, la Corte cambia de criterio y permite que, mediante la acción meramente declarativa, pueda solicitarse la inconstitucionalidad de una norma, siempre y cuando, sin necesidad de que exista ya un conflicto en concreto, pero sí que haya al menos un interés legítimo. Y acá lo que hace es hacerse eco de la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, que lo que requiere en estos supuestos es precisamente eso. Si basta que haya un interés legítimo, es decir, que potencialmente pueda sufrirse un perjuicio, se ha permitido a partir de 1985 y de este precedente, que es provincia de Santiago del Estero con Estado Nacional, que los jueces puedan expedirse respecto de la inconstitucionalidad de una norma en el marco de una acción meramente declarativa. A nivel federal son muy frecuentes las acciones meramente declarativas referidas a normas de carácter tributario. Es muy común que cuando haya alguna norma de carácter tributario y particularmente de carácter aduanero, haya siempre uno o varios contribuyentes que inicien una acción meramente declarativa para pedir por este carril la inconstitucionalidad de alguna norma. Sea una ley, sea un decreto, o sea alguna resolución ministerial o de alguna secretaría. ¿Sí? Es por eso que en la práctica profesional las acciones meramente declarativas son por ahí un poquito más frecuentes en el ámbito federal que en la justicia ordinaria. Ustedes me dirán, ¿y en la justicia ordinaria en qué supuestos? Bueno, uno de los supuestos habituales es, dentro de lo poco habitual, que es una acción meramente declarativa, es pedir que el juez se expida respecto de si un derecho se encuentra prescripto o no. Algunos sostienen, Palacio, por ejemplo, nada menos, que un proceso de usucapión tiene en definitiva una finalidad declarativa, ¿sí? Que claramente lo tiene, pero no es una acción meramente declarativa porque en realidad no es solamente una falta de certidumbre, estamos haciendo nacer un derecho, ¿sí? Entonces excede a lo que es una acción. Por algo la acción se llama meramente declarativa, es solamente hacer cesar el estado de incertidumbre, punto. Otro de los requisitos que tiene la acción meramente declarativa es que no haya otro medio legal inmediato, ¿sí? Es decir, que la acción meramente declarativa es excepcional y subsidiaria, ¿sí? Es decir, cuando no hay algo que sea igual o más rápido, ahí podemos ir por la vía de la acción meramente declarativa. De lo contrario, la vía procesal correspondiente, de conocimiento, de ejecución, etc. ¿Sí? Vamos a meternos en el segundo tema que vamos a abordar hoy, que es el punto 2 y dejamos para mañana el tercero, que es tercerías, que es incidentes. Los incidentes tienen una regulación, les diría, casi idéntica, excepto un pequeño detalle que vamos a marcar al final sobre las costas. En el Código de Provincia y en el Código de Nación, están a partir del artículo, fíjense, 175 y siguientes. Piensen ustedes que nosotros tenemos un proceso principal, del cual ya hemos hablado en toda la primera parte de la cursada, pero en ese proceso principal se pueden suscitar cuestiones
que son accesorias, no es la cuestión principal, ¿sí? Y además son cuestiones que requieren una sustanciación, es decir, que requieren que se escuchen a las dos partes. Un ejemplo de eso es la nulidad de un acto procesal, por ejemplo. Otro ejemplo de ello es la redargución de falsedad de un instrumento público, ¿sí? Otro ejemplo de ello es el mismo beneficio de litigar sin gastos, que en realidad tramita por la vía incidental. Más allá de la regulación específica que tiene el beneficio del litigar sin gastos en el 78 y siguientes, pero en realidad el trámite del beneficio del litigar sin gastos es de naturaleza incidental. No es la cuestión principal, son cuestiones accesorias. Toda cuestión que se suscite durante el proceso va a tramitar por la vía de los incidentes. Esto es lo que dice el principio del 175. El incidente viene a ser, para que se pueda entender, una suerte de proceso o pequeño proceso dentro del proceso principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener una estructura similar a la de un proceso principal, de etapa introductoria, probatoria, decisoria, ¿sí? Obviamente, mucho más abreviada, con mayor celeridad, más restringida en el grado de conocimiento. El 175, fíjense que dice que el incidente va a tramitar por pieza por separado, se refiere a un expediente aparte. Durante mucho tiempo, la verdad, los incidentes muchas veces tramitaban en el mismo expediente. En la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte tiene una acordada ya hace varios años que exige que todos los incidentes tramiten por pieza separada, inclusive que se inicien por receptoría de expedientes. De manera tal de que si yo lo inicio por secretaría, es decir, por mesa de entrada o en forma electrónica, lo mando directamente al juzgado, el juzgado lo va a mandar a receptoría de expedientes para que lo caratule, para que le dé ingreso y lo vuelva a enviar al juzgado. Hay algunos juzgados que son muy estrictos con el tema de que el incidente sí o sí tenga que tramitar por un expediente por separado, y hay otros por ahí que son más tolerantes, particularmente con el beneficio del litigar sin gastos. Hay juzgados donde el beneficio del litigar sin gastos se promueve y sustancia en el mismo expediente principal, y hay otros donde cuando ustedes lo inician, por ejemplo, en la misma demanda, con un apartado más, en el primer despacho ya le dicen, inícielo por separado, ¿sí? Lo tienen por iniciado, pero le dicen, inícielo por separado. En realidad, si somos puristas y a tenor de la acordada esta que yo les mencionaba en la provincia de Buenos Aires, el incidente tiene que tramitar por expediente por separado. ¿Qué efecto tiene el incidente respecto al proceso principal, que es el artículo que sigue? En principio no suspende el proceso principal, excepto que la ley así lo disponga. ¿Cuándo? Bueno, fíjense que por ejemplo, en el caso de un incidente de nulidad de notificación de la demanda, el juez no puede continuar con el proceso principal hasta que no se dilucide si la demanda estuvo bien o mal notificada. ¿Por qué? Porque si la notificación de la demanda se anula, se decreta la nulidad de notificación de la demanda, cae todo lo efecto dominó, cae todo lo que se hizo después. Entonces no tiene sentido que sigamos avanzando en un proceso que todavía no sabemos si es válido o no. ¿Me siguen? Otro ejemplo es la acumulación. El pedido de acumulación implica la promoción del incidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la cuestión principal, yo pido, después notifica y después resuelve. Ustedes saben que el pedido de acumulación de procesos genera la suspensión del proceso también. ¿Por qué? Porque el juez no sabe si va a tener que seguir interviniendo él en este proceso o el juez que está interviniendo en el otro proceso conexo, ¿sí? Por eso, en principio, el incidente no suspende el proceso principal, excepto en algunos supuestos que la ley así lo disponga. Ejemplos: pedido de nulidad de notificación de demanda, incidente de acumulación de procesos, ¿sí? ¿Cómo se promueve el incidente? Bueno, obviamente con un escrito. El escrito, si bien no lo dice el código en el 177, tiene en líneas generales una estructura similar a la de a la de todos los escritos, y particularmente tiene que tener un relato de los hechos, exposición del derecho, similar a lo que si fuera una demanda.
en el mismo incidente se ofrece toda la prueba, ¿sí? O se acompaña la documental si lo viene en poder del incidentista. Acá las partes no hablamos de actora y demandada, hablamos de incidentista, que es el que lo promueve, incidentado, que es contra quien se promueve. El incidentista puede ser el demandado, es decir, el demandado que pide la nulidad de un acto procesal, ¿sí? Es decir, se pueden invertir los roles. Es decir, el sujeto activo de un incidente puede ser cualquiera de las dos partes. Y el pasivo obviamente lo mismo. Tiene que acompañarse, dice, las demás piezas que lo motivan o que indicar en las partes, si no la tienen en su poder. Acá se aplican las reglas del 332, es decir, acompaña el documental que está en mi poder y ofrezco, es decir, indico cuál es y dónde está la restante, ¿sí? El 178 reitera un poco lo del 330, es decir, los hechos tienen que estar expuestos claramente, es decir, cuáles son las circunstancias que motivan la promoción del incidente, ¿sí? Si es un incidente de nulidad de acto procesal, tengo que identificar el acto e indicar por qué es nulo, además de los demás requisitos de las nulidades que ya hemos hablado en su momento en la primera parte. Si estoy planteando un incidente de redargución de falsedad, voy a tener que identificar el instrumento que estoy redarguyendo de falsedad y voy a tener que decir por qué es falso, ¿sí? Si estoy promoviendo un incidente de beneficio del sin gasto, voy a tener que exponer, más allá de los requisitos del 78 y siguientes, voy a tener que exponer la carencia de recursos y por qué no estoy, mi cliente no está en condiciones de afrontar los gastos y las costas del proceso, ¿sí? Puede ser que el juez estime de que la cuestión no tramita por la vía incidental o que no respeta los recaudos formales que yo les estaba señalando y lo pueda rechazar in limine, la resolución es apelable, pero con efecto devolutivo, es decir, apelá, anda a la Cámara, seguí impugnando la resolución de rechazo in limine, pero mientras tanto el incidente no avanza, ¿sí? Supongamos que el juez lo declara admisible, solamente formalmente admisible, no están diciendo que al incidentista que tiene razón. Corre traslado, ¿sí? Ese traslado va a ser por 5 días y es por cédula, ¿sí? A la otra parte. ¿Dónde se notifica? Se notifica en el domicilio constituido, ¿sí? No se notifica en el real. Entonces, supongamos que el demandado promueve un incidente, lo que les ocurra, nulidad de un acto procesal, promueve, el juez, la primera resolución, si lo declara admisible, le va a disponer el traslado, es decir, del incidente promovido, traslado a la parte actora por 5 días. Notifíquese, personalmente o por cédula. Esa cédula va a ir al domicilio constituido, el electrónico, ¿sí? Si se han acompañado copias, obviamente acompañado de copias, esto se aplican las reglas o principios generales. Supongamos que en la parte incidentada responde el incidente, contesta el incidente. Si no han ofrecido prueba, la ley lo que dice, el juez dictará sentencia sin más trámite. A ver, lo de sin más trámite hay que tomarlo entre comillas, hay que presentar un escrito en el cual pida que se resuelva. Supongamos que el incidentista, el incidentado o ambos han ofrecido pruebas. El juez dispone la apertura del incidente a prueba y ya ahí mismo la provee. Es decir, no hay un desdoblamiento de apertura a prueba y después proveimiento de prueba como hay en los procesos principales, sino que acá directamente abre a prueba y provee la prueba que se haya ofrecido. El código dice que las audiencias de prueba tienen que fijarse para dentro de los próximos 10 días. Esto, la verdad, no siempre se cumple. Le diría que casi nunca. Y inclusive dice que toda la prueba debería estar producida antes de la audiencia de prueba, lo cual si se fija para dentro de 10 días es bastante complicado que eso así ocurra. Y además fíjense que si ustedes ofrecen prueba informativa,
el plazo para contestar de una oficina pública lo supera. Entonces, ya sería imposible que la tenga por cumplida, aunque agrega la ley, puede agregarse después, siempre y cuando sea antes de la sentencia. ¿Sí? Se provee la prueba, de la misma manera que se provee la prueba en un proceso principal, es decir, con los mismos medios de prueba que ustedes ya conocen. Se provee la instrumental se la tiene por acompañada, la instrumental en poder de parte o de terceros, se pide una cédula, se ordena una cédula para intimar a que la acompañen, o un oficio para el caso de los terceros. La informativa se ordena los oficios, testimonial y confesional se ordenan, se fijan audiencias, pericial se ordena la designación del perito de la especialidad que se haya solicitado. Respecto de la pericial, únicamente puede ser un solo perito de oficio, ¿sí? No puede haber terna pericial como en el proceso ordinario. Y respecto de la testimonial, pueden ser 5 testigos por parte, ¿sí? Las partes tienen la carga de hacer comparecer al testigo y todos los testigos, fíjense el artículo 183, todos los testigos tienen que declarar en la sede del juzgado, independientemente de su domicilio. Esta es una diferencia importante respecto del proceso de la prueba testimonial en el proceso principal. ¿Por qué? Porque yo en los procesos principales, si yo tengo un testigo domiciliado en otra jurisdicción, lo voy a hacer declarar en la jurisdicción donde viva, ¿sí? Donde tenga domicilio, se libra un oficio o un exhorto, según el caso, si son jueces de la provincia o no, acompañado del interrogatorio correspondiente para que se le reciba declaración. Y tengo que denunciar la fecha de la audiencia con anticipación suficiente, etc. Ustedes ya saben. En cambio, en este caso, por más que el proceso sea Mar del Plata y el testigo vive en Ushuaia, lo tengo que hacer venir a declarar a Mar del Plata. ¿Está claro? Esto tiene que ver con una cuestión de máxima de asegurar la celeridad en este proceso. Por eso es un proceso acelerado rápido, como dice el título de la bolilla. ¿Estamos? Tiene que haber, entonces tengo que hacer declarar a todos los testigos en la sede del juzgado. No existe la declaración, en los incidentes, la declaración de testigo en extraña jurisdicción. Y la carga de hacerlo comparecer es de quien lo ofrece, ¿sí? Irremediablemente. O sea, yo me voy a tener que encargar de avisarle de la fecha de la audiencia y gestionar la forma de que pueda venir a la sede del juzgado a declarar. ¿En los 2 fueros, profe? En los dos fueros, sí, en los dos fueros. Sí, en los dos. Después, no puede haber incidente del incidente. Las cuestiones accesorias que se promuevan en el incidente se resuelvan todas juntas en la misma sentencia que resuelva el incidente. ¿Está claro? ¿Por qué? También para evitar que esto es lo que dice el 184, para evitar la dilación del proceso, es decir, que al incidente lo dilaten, vulgarmente se dice lo chicaneen, con la promoción de otros incidentes, ¿está claro? Entonces, todas las cuestiones que se promuevan accesorias del incidente, que serían incidentes del incidente, para que ustedes me entiendan, se resuelven todas juntas. Una vez que si no hubo prueba, sí, te escucho. Se resuelven cuando se resuelve el incidente. Exactamente, en la misma sentencia que resuelva el incidente. ¿Estamos? ¿Qué ocurre si no han ofrecido prueba? Si no han ofrecido prueba, decíamos, se resuelve sin más trámite. De lo contrario, si se ha ofrecido prueba, una vez producida toda la prueba, se pide que se resuelva el incidente. Algunos juzgados exigen, y esto no es correcto,
que se haga un certificado de vencimiento de término probatorio. Pero la verdad que en realidad la ley no lo exige. A veces el juzgado por querer ordenar un poquito, pero en realidad no es algo que esté exigido por la ley. ¿Sí? Otra cuestión que tiene que ver con la celeridad es la de la tramitación conjunta de los incidentes. Es decir, si pueden promoverse varios incidentes al mismo tiempo, hay que hacerlos en forma conjunta, no separada, y no promover uno, esperar que se resuelva, promover otro. ¿Sí? Esto es una cuestión de buena fe procesal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, hay notificaciones respecto de las cuales puedo pedir nulidad, y respecto de otras tengo que redarguir de falsedad, lo hago todo junto. ¿Sí? En el caso de los incidentes en procesos sumarios y sumarísimos, fíjense el último artículo, el 187, van a regir los plazos que fija el juez. Es decir, el juez podría llegar a abreviarlos aún más. Esto la verdad en general no ocurre. Normalmente siempre para el traslado de un incidente dan un plazo de 5 días. En algunos casos en los sumarísimos, donde la regla en provincias son 2 días, los plazos son en general de 2 días, o en nación que son de 3 días, puede el juez ordenar el traslado de un incidente por 2 días o por 3 días. ¿Sí? Pero de lo contrario, se aplican las mismas normas que veníamos mencionando recién. ¿Cómo se resuelve el incidente? Bueno, con una sentencia que, recordarán ustedes, en el artículo 161, es la sentencia interlocutoria. La sentencia interlocutoria, de alguna manera, en la primera parte, define también el incidente, porque fíjense que la sentencia interlocutoria, lo que dice el 161 son las que se dictan en cuestiones que se susciten durante el proceso y que requieran sustanciación. Entonces, eso es el incidente, las cuestiones que se suscitan durante el proceso y que requieran sustanciación. Obviamente esa sentencia va a tener los requisitos del 161, tiene que estar fundada, tiene que tener la decisión expresa, positiva y precisa, tiene que tener un pronunciamiento sobre costas. ¿Por qué? Porque hubo sustanciación. Y obviamente 242 es susceptible de apelación. ¿Sí? Profe, Y no entendí lo que dijo de la sentencia interlocutoria, que en definitiva el incidente termina con una interlocutoria. exactamente. Y precisamente para graficarlo, les decía, miren el 161, que se refiere que regula la sentencia interlocutoria, que en la primera parte dice, la sentencia interlocutoria es la que resuelve cuestiones que se suscitan durante el proceso que requieren sustanciación. Son los incidentes. Esos son los incidentes. Cuestiones que se suscitan durante el proceso y que requieran sustanciación. ¿Sí? Esos son precisamente los incidentes. Entonces, la sentencia que lo resuelve es una sentencia interlocutoria. ¿Cómo es el régimen de costas en los incidentes? Fíjense, en principio se aplica el principio general del artículo 68, es decir, de las costas al vencido. Ustedes recordarán de la primera parte que el artículo 68, en el segundo párrafo, en el primer párrafo sentaba el principio general, ¿sí? Y el segundo párrafo planteaba excepciones que el juez podía llegar a eximir total o parcialmente de costas, siempre que encontrara el mérito para hacerlo. En los incidentes, el artículo 69, repite, dice, en principio rige el artículo anterior, es decir, en principio las costas en los incidentes al vencido. Artículo 68, primera parte, o primer párrafo. Sin embargo, puede el juez, haciendo mérito del segundo párrafo del artículo 68, eximir de costas al vencido
Pero dice, el código de provincia dice únicamente si son cuestiones dudosas de derecho. El Código de Nación, el artículo 69, no dice esto. Únicamente dice, se aplica el artículo anterior. Es decir, pasando en limpio. En Provincia de Buenos Aires, ¿puede el juez eximir de costas al vencido? Sí, pero solamente si son cuestiones dudosas de derecho. En Nación, puede eximir de costas al vencido si encontrare mérito para hacerlo. Sean cuestiones dudosas de derecho o por otro motivo. ¿Está claro? Es decir, no está limitado solamente a ese supuesto. ¿Sí? Repito, en Provincia de Buenos Aires, el juez puede eximir de costas al vencido solo si son cuestiones dudosas de derecho en los incidentes. Estamos hablando de los incidentes. Y otra cuestión que es muy importante es que cuando el incidentista es condenado en costas, no puede promover otro incidente si no satisfizo, depositó, caucionó, si ustedes quieren, las costas del incidente anterior. ¿Estamos? Esto tiene una finalidad que tiene que ver con la buena fe procesal, y también con la celeridad del proceso. Es decir, evitar la dilación sistemática o la, entre comillas, chicana sistemática. Es decir, el litigante que se la pasa promoviendo incidentes, aún sabiendo que no van a prosperar, y solamente para provocar una dilación en el proceso. Ustedes me dirán, bueno, pero el incidente no suspende el proceso principal. Sí, es cierto, no suspende el proceso principal, pero a veces sí lo hace. ¿Sí? Y no deja de generar una dilación, la verdad, en el proceso. Entonces, el incidentista promovió un incidente, lo perdió, condenado en costas. ¿Querés promover otro incidente? Depositar las costas, por eso a veces a la otra parte le es útil, en este caso, pedir una regulación provisoria de honorarios, a los efectos de que sean, de que obligar a la otra parte a tener que depositarlos para poder promover otro incidente, como requisito de admisibilidad. ¿Qué Pregunta, pasa? cuando la regulación de honorarios, cuando la apela, ahí no tendría que depositar, ¿o no? No, si los honorarios están apelados, obviamente que no, pero, a ver. ¿Podría iniciar otro incidente con una apelación diferida? Para. Una cosa es vos me estás refiriendo exclusivamente a la apelación de los honorarios, no de la imposición de costas. No, perdón. Sí, estaba viendo de costas o... ¿Es distinto? Bueno, porque una cosa es la apelación de la imposición de costas y otra cosa es la apelación de los honorarios. Que yo lo dejé para el final el tema de la apelación sobre la imposición de costas. Porque si a mí incidentista vencido me imponen las costas, incidentista o incidentado, ¿sí? Vencido, me imponen las costas, y la imposición de costas queda firme, y después de eso regulan honorarios, y se apelan los honorarios, la regulación de honorarios, no la imposición de costas. Yo sé que tengo que pagar, lo que no sé es cuánto, ¿sí? Entonces, en ese caso, hasta que no queden firmes, no me pueden obligar a que yo deposite los honorarios, que todavía no quedan firmes. Una vez que queden firmes, sí, a partir de ahí ya, dentro de 10 días, tengo que estar depositando los honorarios. Lo que vos, Elina, seguramente preguntabas, es lo que está en el último párrafo, que esto es lo que yo estaba dejando para el final, es, ¿qué pasa si yo, condenado en costas de un incidente, apelo la imposición de costas? Y también la regulación de honorarios, obviamente la regulación de honorarios, si ya estuvieran regulados. Profe, antes de llegar a eso no entiendo algo, para que me puedan cerrar bien. ¿Por qué en el incidente te regulan las costas, o sea, te imponen las costas y te regulan los honorarios ahí y no lo dejan para cuando al final. Por eso yo dije una regulación provisoria. Normalmente,
cuando vos pedís una regulación de honorarios en los incidentes, te lo mandan al final. Te dicen, cuando se haga la regulación general, porque generalmente se hace así, se regula honorarios por la acción principal y por los distintos incidentes, en la última. Ahora, yo soy abogado de la parte que ganó el incidente, ¿sí? La parte vencedora del incidente. Y yo lo que quiero es, entre comillas, marcarle la cancha a la contraparte para que no me siga promoviendo incidentes y dilatando el proceso. Entonces, lo que hago es pido una regulación provisoria de honorario. Digo, está bien, regulame al final, pero provisoriamente regulame esto y obligalo a que caucione los honorarios. Si yo apelo las costas, yo vencido en el incidente, apelo la imposición de costas, esa imposición de costas se va a resolver con efecto diferido, ¿sí? Excepto si está remitido el expediente a la Cámara con motivo de la apelación de la sentencia interlocutoria que decide el incidente. A ver, ejemplo. Yo apelo un incidente de redargución de falsedad, ¿sí? Donde la sentencia me rechaza el incidente de redargución de falsedad y me impone las costas. Yo interpongo el recurso de apelación respecto de la nulidad de un acto procesal, si ustedes quieren, la nulidad de un acto procesal. Yo apelo la sentencia interlocutoria que me rechaza el incidente de nulidad y también apelo la imposición de costas. Entonces, ahí el incidente va a ir a la Cámara, si en ese supuesto, o una acumulación de procesos, ¿sí? Va a la Cámara y ahí van a resolver todo, la cuestión de fondo del incidente y las costas también. De lo contrario, si el expediente no va a ir a la Cámara hasta que no se apele la sentencia definitiva, va a ser con efecto diferido. Voy a tener que esperar en el futuro. Por eso a veces es útil a ustedes, abogados del vencedor, pedir una regulación provisoria y a los efectos de que tengan, porque si no es letra muerta esto, esta es la norma, ¿entienden? El 79, el 69, en la última parte, la segunda parte es letra muerta. Si el juez le dice, bueno, está bien, vos ganaste el incidente, pero yo no voy a regular honorario hasta más adelante. Así que el otro que siga metiendo incidente, total, no tiene nada que pagar todavía. Es lo mismo que nada. Entonces, la estrategia es pedir una regulación, aun cuanto menos provisoria, para obligar a la otra parte a caucionar las costas de ese incidente que perdió, como requisito de admisibilidad de futuros incidentes. ¿No lo hiciste? Bueno, te va a tener que callar la boca para cualquier vía incidental. Si vos pedís una regulación provisoria, el otro tiene que poner como si fuera un depósito de lo regulado provisoriamente. Como requisito de admisibilidad para poder promover el incidente. Excepto, fíjense la última parte del segundo párrafo, los incidentes que se promuevan en el curso de audiencias, que algunos lo llaman incidencias, ¿sí? Eso no es un requisito. En el curso de una audiencia, ¿pueden suscitarse incidentes? Sí. Por ejemplo, me opongo a una pregunta a un testigo o me opongo a una posición, ¿sí? Porque está mal redactada, porque no respeta los principios del 409, tiene más de un hecho, no está en forma afirmativa, etc. Eso implica la formación de un incidente. Algunos lo llaman, hace una discusión medio bizantina, lo llaman incidencias, ¿sí? Implica la formación de un incidente. Ahí la otra parte no me puede decir, no, pero hay un incidente que vos perdiste y todavía no pagaste las costas. No, ahí no hay requisito de admisibilidad. Se debe sustanciar y resolver este incidente. ¿Queda claro esto? Es muy común en el curso de una audiencia, ahora presididas por el juez quizás un poco menos, pero durante mucho tiempo, cuando las audiencias se desarrollaban en una salita de 3x3 con un empleado que tomaba la declaración, que se generaban incidentes por doquier, ¿sí? Oposiciones a preguntas y a posiciones en la audiencia de resolución de posiciones, en la confesional, lo cual implica, dicho sea de paso, ya se lo estoy diciendo, fundar en el momento.
no voy al estudio y me fijo, sino en el momento, fundar, se corre traslado a la otra parte contesta y ahí nomás se resuelve. ¿Sí? Ahí no se requiere el requisito de admisibilidad de no deber costas de incidentes anteriores perdidos. De lo contrario, sí. ¿Estamos? Bueno, vamos por hoy terminando. Una cosa, a ver, Falta tiempo, pero es poco tiempo para arrancar con tercerías, que requiere mucho más tiempo que 20 minutos. ¿Sí? De manera tal de que mañana lo vamos a dedicar exclusivamente a tercerías, que no sé lo que nos llevará, pero es un poquito más complejo que esto que acabamos de ver hoy de incidente. Así que, y yo ya estaría terminando esta bolilla y después ya arrancan el día jueves con juicio ejecutivo, con proceso de ejecución. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que se vaya? Adelante. ¿Me escucha? Sí, escucho. Me quedé con lo de la regulación provisoria de honorarios. En ese caso, el juez te dice, bueno, en principio vas a cobrar tanto, pero vos no ves hasta el final, ¿no? El dinero, digamos. Desde luego. Sí. No, ¿y te lo puede cambiar al final el importe? ¿No? Normalmente no hace, pero podría llegar a hacerlo, ¿sí? Pero normalmente no. Una pregunta, profesor, disculpe, sobre lo que dijo la compañera. Entonces, vamos a poner que uno es el abogado de la parte que va ganando o que piensa que va a ganar el proceso. Y la otra parte para dilatar, para ganar tiempo, le pide un incidente. Y uno le dice a su señoría, bueno, que pague el incidente. Está vencido. ¿Cómo? Si está vencido. Es decir, si está vencido, si uno ganó el incidente. Promueve un incidente y lo pierde. Sí. Entonces, yo lo que pido es que hagan una regulación, cuanto menos, ¿sí? En lo posible que lo regulen en forma definitiva los honorarios, pero si el juzgado, y esto responde un poco a lo que preguntaba tu compañera anteriormente, si el juzgado, porque hay jueces que dicen, no, lo vamos a regular en la etapa procesal oportuna, al final, que en realidad es una pavada, porque no corresponde, pero a cuanto menos determinar una base regulatoria provisoria y que lo regulen provisoriamente. ¿Para qué? Para obligarlo a que deposite esos honorarios y si el día de mañana quiere promover otro incidente, si no están depositados esos honorarios, se le convierte en un requisito de admisibilidad y por lo tanto en un escollo, en una traba para poder promover otro incidente y seguir chicaneando el proceso. ¿Está claro? Porque sí, la finalidad de la norma es esa. Sí, lo entendí bien. Gracias. Profesor, con respecto a los incidentes dentro de la audiencia, eso no lo terminé de comprender. O sea, que si durante una audiencia surgen incidentes, esos incidentes, ¿qué pasa? No tienen... No. Lo puedo promover aun cuando yo hubiese perdido incidentes anteriores y no pagué las costas de esos incidentes que perdí, igual voy a poder promover un incidente en una audiencia. Claro, porque iría en contra del debido proceso si yo no puedo oponerme a una pregunta a un testigo, por ejemplo. Sí, eso podría ser un fundamento. Sí, podría ser un fundamento. Sí. Algunos encuentran el fundamento en que en realidad esos son meras incidencias en el curso de una... porque fíjense que eso no es un incidente que se promueve por separado, ni siquiera por escrito. Es decir, se promueve en forma oral. ¿Está claro? Es decir, tampoco se abre prueba. Entonces, por eso algunos sostienen de que es solamente una incidencia, ¿sí? Y no típicamente un incidente como el del 175 y siguiente, ¿sí? Pero igual, eso algunos dicen que sí, otros dicen que no nos vamos a meter en eso. Pero lo que sí queda claro es de que aun cuando yo no haya pagado las costas de incidentes anteriores que perdí, voy a poder promover un incidente en el curso de una audiencia. Que repito, se desarrolla oralmente o con oralidad actuada. A veces, ahora con las vistas de causas filmadas, ni siquiera con oralidad actuada, exclusivamente en forma oral. ¿Sí? Es decir, yo me opongo, fundo, se le da traslado a la otra parte, contesta y el juez resuelve.
ahí mismo, ¿sí? De esa manera. Bueno, por hoy, si no hay ninguna otra pregunta, terminamos. Y mañana vamos a encarar el punto, encarar y terminar, el punto 3, que es tercerías. Buenas tardes a todos, nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, gracias. Chao, chao chicos, compañeros. Gracias.